Hemos pasado casi 6 meses juntos con la segunda carta a los Corintios, tal vez más. Nos va a hacer falta. Pero se trata de juiciosamente tomar el libro de libros, la Biblia, un libro en el cual Dios, sin tener por qué hacerlo, plasmó la explicación en plastilina para nosotros los seres humanos de lo que es su quehacer como Dios trino y un anhelo que no vamos a acabar de entender de por qué quiere pasar la eternidad con nosotros, dándose el lujo inclusive de que en esta parte de la vida, estoy hablando antes del ataúd, algunos de nosotros no querramos pasar con Él durante un tiempo hasta que nacemos de nuevo, porque antes estábamos dedicados a lo que el sistema nos ofrece, pues al fin y al cabo en Él nacimos. Nos lleva este príncipe de la potestad del aire, mínimo 6.000 años de ventaja, ideando una serie de situaciones que al nosotros nacer, por mucha edad que algunos tengamos, somos nada comparado con 6.000 años de experiencia que tiene el individuo. Y entonces nacemos en esa rueda loca desde pequeños, con un faltante grandísimo, y es la ausencia de santidad, porque nacimos bajo pecado y entonces cometemos ¿qué? Pecados. Dios, en su eterna paciencia y bondad, permite en cada generación que el ser humano continúe su vida, tal vez sin ninguna expectativa eterna, hasta que al Espíritu Santo le place que seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y entonces hay un nuevo nacimiento. Nacemos por segunda vez. No quiere decir que sea de segunda el nacimiento, sino que es la segunda vez que un ser humano puede nacer gracias a la obra creadora de Dios y nos hace nuevas criaturas. Diga eso, nuevas criaturas. En ese proceso de ser nuevas criaturas no nos damos cuenta porque nuestra mente sigue viciada con las cosas de la anterior naturaleza. Y entonces durante un buen tiempo seguimos montando en nuestra vida y usando nuestra existencia para tratar de vivir aquello a lo que por muerte ya decretamos por cumplido. Y de pronto caemos en cuenta de que esto tiene que ser algo más. Y empezamos a renovar nuestra mente, y por eso Dios nos ha guiado a que escudriñemos la palabra versículo por versículo, palabra por palabra, idea por idea. Y gracias a eso hemos podido pasar estos 6 meses o 7 con Segunda de Corintios. El apóstol está a punto de cerrar la carta. No sabemos de ahí en adelante qué pasó con los hermanos de Corinto. Quiero animarme a pensar que en esa generación, al estar bajo la paternalidad de un hombre como él, nacido de nuevo y con mente renovada, que dedicó cada segundo de su vida después de haber sido derribado por la luz, y cuando la voz le habló allá en Hechos 9, a pregonar el evangelio del reino de Dios y su justicia. No entonces es problema para ninguno ser soltero o casado, viudo, divorciado, hijo o hija, joven o de mucha edad, para entender que hay una eternidad en la cual vamos a vivir. Capítulo 2, versículo 5 de la carta a los Hebreos dice el autor: estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual vamos a vivir, donde el jefe
será otro, refiriéndose a la suprema bondad de Dios reinando a través de su Hijo Jesucristo para la eternidad. Y todos aquellos que hayamos tenido la oportunidad de nacer de nuevo y renovar nuestra mente, estaremos ahí, dándonos completa cuenta del sofisma de distracción al cual le pudimos hacer quite en esta existencia actual, que nos hacía pensar que no había nada más. Y por eso caminábamos en el rollo de estar trabajando para comer y comer para trabajar, y dormir para descansar y descansar para volver a trabajar, sumiéndonos con toda nuestra energía, porque así se nos había enseñado engañosamente, de que entonces veníamos para tener hijos e hijas y criarlos hasta que eso volviera a dar la vuelta, etcétera, etcétera, sin conciencia completa de Dios. Aún nosotros, durante muchos años, esclavos de las añadiduras, buscábamos en la palabra de Dios qué había ahí para nosotros, de qué forma podíamos prosperar financieramente, de qué forma podíamos tener un matrimonio excelente, de qué forma podíamos criar hijos sin ningún error, de qué forma podíamos tener congregaciones donde quizá mucha gente viniera sin importarnos realmente para dónde se iba cuando se moría. Pero en esta carta el apóstol concluye con esta congregación de Corinto, y en este capítulo él promete ser tan estricto como la santidad lo exigiese. Escuche eso. En su tercera visita a la congregación de Corinto, se había comportado como un padre criando a sus hijos, entendiéndolos como inmaduros en Cristo, como carnales, pero había un momento en el que había que ponerse serios, porque todos estos hermanos descansan ya en el Señor. Sí lograron enderezar sus veredas de acuerdo con el nuevo nacimiento que los capacita por la palabra sembrada en ellos para vivir esta nueva vida, olvidando ciertamente lo que había pasado y extendiéndose a lo que había adelante. Lo sabrán ellos en el tribunal de Cristo, cuando entonces puedan levantarse a recibir o no algo más que la salvación. Entonces Pablo les promete ser tan estricto como la santidad que Dios exige. Cuando la Escritura dice, sed santos como Dios es santo, en la carta que el apóstol Pedro escribe, no está hablando de personas esforzándose por alcanzar una santidad. No, entendemos mal eso. Como venimos del esfuerzo y de las obras para que, como si por manejarnos bien, Dios nos tratara mejor, y por manejarnos mal, Dios nos tratara peor. Ese no es Dios. Diga conmigo, ese no es Dios. Dios es santo, y cuando nos permite nacer de nuevo, nos permite nacer de la naturaleza de Cristo, de la que bajó del cielo. Nada que ver con el Adán que fue sepultado al momento de creer en Jesús. Entonces, cuando dice sed santos como Dios es santo, está exigiendo es que sean como lo que su nueva naturaleza les ha provisto para hacer, no como personas que se tienen que esforzar para alcanzar eso. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? No es una cantidad de creyentes en una congregación en una época determinada leyendo sed santos como Dios es santo y arranque pues a sacar ese músculo para poder llegarle a Dios. No es así. Es que Dios está diciendo, ustedes ya tienen esa esencia en su nueva naturaleza, deben desarrollarla y vivir conforme a eso. Entonces Pablo les pide a los hermanos de Corinto, como lo vimos la vez pasada, que por favor arreglaran las cosas que estaban mal en cuanto a su manera de vivir, no correspondiente a su nueva naturaleza, para no tener que corregirlos a su llegada. Como un buen padre le avisa a sus hijos, voy. No se les va a aparecer de sorpresa a ver qué están haciendo. No es como aquella persona que tiene una finca y se le aparece de sorpresa al mayordomo y el sorprendido es él. ¿Correcto? Lo encuentra
en su cama matrimonial, lo encuentra usando su ropa, lo encuentra usando sus víveres y allá en un buen fin de semana en la piscina. Entonces Pablo nos da una enseñanza. Les voy a avisar que voy para que arreglen las cosas, porque el motivo de Pablo no era sorprenderlos y llegar a ejecutarlos sin permitirles que ellos mismos, por ser hijos e hijas de Dios, entonces empezaran a hablar con Dios como se debe hablar, a permitir que el Espíritu Santo nos indique en qué debemos corregir por estar usando mal una vida que a propósito no nos pertenece. Dice que por precio fuimos comprados. El precio fue la sangre divina del Señor Jesús. Entonces, al ser comprados, lo que muchos no entendemos es que ya no nos pertenecemos. Y entonces, al no pertenecerme, significa que le pertenezco a alguien que se llama Dios, y ese alguien me habita con su presencia como el Espíritu Santo, y entonces me puede guiar por todo el sendero de la verdad. Esas permisividades que nos permitimos realmente son falta de comprensión de lo que ahora realmente estamos llamados a vivir. También vamos a encontrar en este último capítulo que el apóstol va a hablar con ellos si le corresponde corregir aquellas conductas carnales entre los corintios. Lo haría bíblicamente, no carnalmente. Bíblicamente él echaría mano, vamos a ver más adelante, de lo que dice Deuteronomio, porque la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, y allí se hace un recordatorio de que toda situación en el pueblo de Dios debe ser juzgada para restauración, desde luego, si se puede, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces él les dice, a través de esta noticia de que los va a visitar por tercera vez, que va a estar con ellos 3 veces, una para fundar la congregación, otra en una visita, en una segunda visita en la que al apóstol le fue muy mal. Hace memoria de eso en los primeros capítulos de esta carta. Y ahora esta. ¿Fue? ¿No fue? ¿Quién sabe? Pero por lo menos 2 cartas sí dejó. Y estas cartas nos recuerdan que el Espíritu Santo es el mismo como el Señor Jesús, ayer, hoy y por los siglos. Y por eso les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Vamos a tomar cada caso en particular. Usted me dirá, ¿pero a qué se referiría? ¿De qué iban a hablar ellos? En primer lugar, no lo iba a hacer de manera carnal, como si estaban haciendo los hermanos de Corinto, sin fundamentos. Eran rumores, todo aquello que habían dicho sobre el apóstol. Además, eran mentiras. Fuera de eso, no lo hacían con la persona que supuestamente estaba cometiendo las conductas, como era Pablo, y lo ventilaban en público. Pablo no es así. Él les quiere recordar y jalarlos a la estatura de Cristo. Entonces, él les va a enseñar cómo se hace en la iglesia del Señor, para que las personas que no están caminando correctamente sean restauradas y puestas en la ruta correcta. Y por eso les dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué iban a decidir? Fácil. En la congregación de Corinto había hermanos que eran borrachos. En la congregación de Corinto había hermanos que eran ladrones. En la congregación de Corinto había hermanos que seguían en la idolatría. En la congregación de Corinto había hermanos que todavía usaban su cuerpo para ir a donde las rameras
que era algo común allí en aquella ciudad. Había personas metidas en chismes y en divisiones. Todas esas cositas las iba a arreglar el apóstol y les iba a enseñar cómo se hacían las cosas. Por eso les dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y les recuerda: he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Ellos conocían el caminar y la conducta del apóstol entre ellos. Ellos conocían cómo este equipo de trabajo había estado con ellos meses. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que un buen tiempo estuvieron con aquella congregación en los momentos de fundarla, cómo habían establecido ancianos y personas para que los dirigiesen. Pero jamás se había desentendido de ellos. Me quisiera imaginar al apóstol ahora con todos los medios de comunicación disponibles y toda la tecnología. Si logró hacer presencia a través de 2 cartas que se escribían y se enviaban, con peligros de ser desaparecidas o robadas o quitándole a partes o cosas, con estas 2 cartas nos muestra el sincero corazón con el cual él siempre los trató, jamás los abandonó. Y eso es extraordinario. Un buen padre espiritual jamás abandona a las personas que en Cristo Jesús ha parido. Tiene que ser casos extremos. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Diga conmigo: pecaron. Pablo quiere llevarlos a aquel momento en el que él llega a Corinto, y allí la congregación en Corinto pues no existía. Por lo tanto, las personas que llegan a esta congregación eran personas que no habían nacido de nuevo, pero por la predicación nacieron de nuevo, fueron trasladadas de tinieblas a luz admirable. Por eso en la primera carta, en el capítulo 6, él les recuerda y les dice: y esto erais algunos. Diga conmigo: erais. Sin embargo, estos hermanos, que aparentemente no era toda la congregación, pues no vamos a pensar que toda la congregación de Corinto estaba así. Había hermanos que realmente estaban caminando como a Dios le corresponde de cada uno de sus hijos e hijas. Entonces les dice: y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, recordándoles también a los que no habían caído que tuvieran cuidado de no creerse estar muy firmes y resbalasen. En Gálatas capítulo 6, Pablo muestra cómo en el capítulo 5 enumera las obras de la carne, unas 17. También enumera el fruto del Espíritu, son 9 las facetas de la vida del Espíritu. Pero en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, les dice: ustedes que son espirituales, ustedes que no han caído en las conductas de la carne y ven pecar a alguien, deben ir por esa persona y volverla a colocar en la ruta correcta. Porque una cosa es andar bajo la gracia y otra bajo Moisés. Ya vimos esa diferencia. Contra todas las obras de la carne hay ley. El que se sujeta a las obras de la carne automáticamente cae bajo la ley de Moisés. Pero el que vive la vida en el Espíritu, contra esas cosas no hay ley. A esa madurez es que el Pablo nos quiere llevar. Entonces por eso les dice: y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, tanto a los que estaban en esas conductas como a los que no estaban, para que recordaran, sobre todo allí en Corinto, que debían apartarse de una vida sexual licenciosa. Vamos a empezar Santiago, Dios mediante, en la próxima semana, y vamos a mirar que la carta que escribe el apóstol Santiago se la escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Obviamente le está hablando a creyentes judíos que habían llegado a los pies del Señor Jesucristo. Y vamos a notar que las obras de la carne en la que andaban los judíos eran diferentes a las obras de la carne que usualmente usaban los gentiles. Los gentiles se caracterizaban por una vida sexual licenciosa que los llevaba a toda clase de desenfrenos. Los judíos no tanto. Las obras de la carne de ellos eran más o menos los chismes, el juzgar a los demás. Puede que no militaran en estos desenfrenos sexuales, pero al fin y al cabo, obra de la carne, ¿qué es?
obra de la carne. Pero Pablo tiene que hacer mucho énfasis en Corinto sobre el asunto de la vida sexual licenciosa que llevaba a los otros desenfrenos. Entonces, recuérdenme por favor, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? ¿A renovar qué? Nuestra mente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Él les dice, he estado mirando todo esto, no es que me haya hecho el de la vista gorda, sino que he estado esperando que por la madurez que normalmente viene en el crecimiento de todo creyente, hayan dejado esas conductas. Ya en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, Pablo nos muestra cómo después de conversos hay cosas a las que hay que morir, hay cosas que se van dejando con el tiempo y hay cosas con las que reemplazar esas conductas que antes teníamos. Pero esta vez a los de Corinto les dice que si va otra vez no se las pasará por alto. Si no se apartan, tendremos que, en aras de lo que representamos como iglesia del Señor, en la forma en cómo el Padre ha decidido en Cristo Jesús habitar entre nosotros y no nos ha dejado solos porque nos ha hecho templos del Espíritu Santo, entonces tendremos que ser rígidos porque ya tanta tolerancia se puede convertir en alcahuetería. No los está amenazando, les está diciendo, voy, espero que no tenga que ser como una persona que vaya a corregir, sino que pueda comportarme con ustedes diferente. Y entonces les dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Lo acusaban, como ya vimos en la carta, de ser una persona tímida, de ser una persona apocada. Ya dijo en el capítulo 10 de esta carta que aunque su presencia no inspirara mucho temor, aunque fuese tosco en su manera de hablar, él no tenía ninguna inmadurez en cuanto al conocimiento acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por eso les dice, miren, hay un proverbio que dice que el que se suena muy duro la nariz le sangra. Correcto. Estas personas, de tanto meterle los dedos a los ojos al apóstol Pablo, le provocaron para que saliera de él una parte del carácter de Cristo que había en él, que ellos no conocían. Entonces, lo que le está diciendo es, vea, me van a obligar a pasar de la ternura con la que se debe criar a un hijo, de la humildad con la que se debe guiar a unos hijos, a la severidad de Cristo en cuanto a tomar decisiones. Entonces, esto invita a la madurez. Buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, porque aunque lo acusaban a Pablo de débil, no podían acusar a Cristo de tal cosa, el cual no es débil para con vosotros. Es decir, el Señor Jesús, así como ha sido tierno y humilde, porque yo cuando fui a ustedes no me estaba representando a mí sino a Cristo, es también una persona poderosa. Dura cosa es caer en manos de un Dios airado. El Señor Jesús, con la misma ternura que decía, dejad que los niños se acerquen a mí, en cierta ocasión fue al templo, observó, y a la mañana siguiente, después de haber observado el día anterior que habían convertido el templo en un lugar para vender animales y cambiar monedas, él, en una ira santa procedente de Dios, les tira las mesas a los que cambiaban monedas y a los que vendían animales y les dice, ustedes han hecho de mi templo una cueva de ladrones y esta debe ser una casa de oración. Entonces a eso recurre Pablo y les dice, tengamos cuidado porque yo soy representante de Cristo y Cristo, de la misma manera en que obró por el Espíritu Santo para predicarles el mensaje que es poder de Dios, que es el Evangelio para transformar vidas, ese mismo Cristo puede obrar a través de mí para corregir las situaciones que estén en contravía con las cosas de Dios. A pesar de los muchos dones de los hermanos de Corinto, se habían vuelto ciegos a la paternidad. La paternidad espiritual implica también la corrección. El Señor Jesús puede actuar en nuestras vidas con poder y disciplina también, le pertenecemos.
En Corinto los hermanos todavía seguían pensando que se pertenecían a ellos mismos. Y quiere recordarles con mucho amor, porque su ánimo es recordarle que Jesús era el Salvador de ellos, no su alcahuete. Y lo habían obligado a Jesús, al desafiar a Pablo, estaban desafiando a Cristo. Porque la enseñanza de Pablo siempre fue recta y correcta. Y ellos pensaron que podían levantarse contra Dios. Coincide tanto con esto que estamos viendo los martes, que es la carta a los Hebreos, en donde hemos leído minuciosamente números 13 y 14. Y los judíos de aquella época, cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y estuvieron un tiempo en el desierto antes de enviarlos a explorar la tierra prometida durante 40 días, al regresar, algo que había en estos hombres y mujeres que habían salido de Egipto salió a flote y de sus corazones, y empezaron a increpar a Dios, a tratarlo de un Dios malintencionado que los había sacado para matarlos, para llevarlos como esclavos, para que los cananeos se apoderaran de ellos, de sus esposas y de sus hijos. De la misma forma, ahora Pablo quiere recordarles que como aquellos hebreos estaban desafiando a Moisés y a Aarón, el desafiar ahora a Pablo en cuanto a ser representante de Dios, entonces estaban desafiando era directamente a Cristo. Hay un ejemplo que me gusta mucho. La autoridad delegada de Dios, como en este caso el apóstol Pablo, equivaldría a la corriente que llega a estos tomas, 110 voltios. Pero ellos vienen de unos cables que van por los postes que vemos en la calle, que pasan a unas 70,000 voltios, se dice. En fin, de 70,000 pasan a 110. La autoridad delegada de Dios, en este caso Pablo, el apóstol, o el pastor de una congregación, o el papá y la mamá de unos hijos, o el maestro del colegio o de la universidad, son ese cablecito de 110 voltios que uno le mete el dedo, pues sí, brinca, ¿no? A uno al papá le saca la chispa y pues con la correa, un correazo o dos. El profesor en el colegio te pone a hacer 30 planas de no haga esto. El de la universidad te castiga con una nota. Pero recuerdo cuando era joven, allí en el lugar donde jugábamos los muchachos de la barra, había un señor que siempre veíamos sentado en una sillita de ruedas. Estaba todo como comprimidito, como si se hubiera quemado. Y fue efectivamente así. Él trabajaba en aquella época en las empresas públicas y haciendo un cambio de cables allá en esas primarias, se pegó a una de esas cosas y saltó en pedazos. Varios de sus miembros inclusive explotaron y todas esas cosas. Con Dios, permítame el ejemplo, es así. Dios delega autoridad sobre, como en este caso, la persona del apóstol Pablo. 110 de Pablo podrían hablar, despotricar, armar chismes, tratarlo mal, como lo hemos visto en el transcurso de estas cartas. Pero el asunto es que si yo insisto, tarde o temprano me lo veré con la corriente primaria. Y entonces ya las cosas con Dios son a otro precio. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Pastor, ¿me está amenazando? Más o menos. Usted lo puede tomar con ternura o con humildad. Pero eso puede pasar. Eso puede pasar. Y Pablo le dice entonces a los hermanos, vea, tengan cuidado. En cuanto a Cristo, Él no es débil para con ustedes. Ojo pues, yo soy débil, 110 voltios, pero la de 70,000 está ahí vigente. Tengan cuidado porque Él es poderoso en vosotros. Y no se vayan a confundir de tener la imagen en sus mentes de Cristo crucificado, como si no vayan a entender mal la crucifixión, es lo que está diciendo el apóstol. Porque cuando uno ve el crucifijo que todos conocemos,
Y aquellos se imaginaban la cruz del Gólgota y Jesús en el centro muriendo y siendo vituperado y todas estas cosas. No era porque era débil, es falta de renovación de entendimiento. Cuando el gobernador le dice acerca de la autoridad que tenía para soltarlo o para crucificarlo, el Señor Jesús le aclara varias cosas a Pilato y le dice: uno, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada ¿de dónde? Del cielo. Y dos, no es que ustedes me cogieron, yo me entregué. Ustedes no me quitan la vida, yo la pongo. Al Señor Jesús lo clavaron en la cruz del Calvario para que no se cayera, no para que no se volara. Él venía a cumplir un plan perfecto. Y es uno de los actos más valientes y valerosos que cualquier ser haya tenido en el universo durante todas las edades y todos los tiempos pasados y venideros. Porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, porque como hombre fue humillado, Filipenses capítulo 2, recuerden que Él se humilló a sí mismo y hasta la muerte de cruz. Después de resucitado, ahora vive por el poder de Dios. Una cosa es el Jesús de la cruz, pero otra cosa es el Jesús resucitado. Y otra cosa es el Jesús glorificado. El Señor Jesús bajó a 110 voltios y estuvo por acá entre los seres humanos y comió y estuvo con ellos y durmió con ellos y murió por ellos, pero al morir Él resucita y podemos ver simplemente en el capítulo 1 de Apocalipsis que el mismo Juan, que anduvo con el Señor Jesús varios años, allá y para acá, tuvo la libertad una vez de decirle: Señor, puedo hacer llover fuego del cielo como Elías, porque por allá en un pueblo no nos recibieron. El mismo que fue a decirle con su mamá y con su hermano que si le permitía estar en su reino, uno a la diestra y otro a la siniestra. Ese mismo, cuando se encuentra con el Señor Jesús glorificado en el capítulo 1 de Apocalipsis, cae como un pollo a sus pies. Y el Señor tiene que tocarlo y reanimarlo, porque ese Dios de poder es con el que ahora estamos tratando. Mira al de lado y dígale: ay, ay, ay. Entonces en Corinto estos hermanos que decían, empinando el codo: tranquilo que Dios cuida a sus borrachitos. Eso no es así. Eso no es así. Un corrientazo vale lo mismo borracho de 70,000 voltios que sobrio. Entonces hay que tener cuidado. Vive por el poder de Dios. Entonces, una vez resucitado, el Señor Jesús no es que dejó de ser poderoso, sino que Él no tuvo existencia a partir de la encarnación en el vientre de la Virgen María, sino que Él siempre ha sido todopoderoso y Dios omnipotente, y ahora está sentado a la diestra de Dios y realmente vive en esa esfera y en esa dimensión. Y lo mismo pasa con los chismosos, con los fornicarios, con los que roban, con los que matan, etcétera, etcétera. Debemos cuidarnos de tan malsana confianza carnal. El Señor Jesús, al cual realmente ustedes están afrentando, hermanos de Corinto, es lo que le está diciendo Pablo, pasó de la cruz al trono y está sentado en el trono. En aquella cruz Él es Salvador y da nueva naturaleza, pero en el trono es juez. Entonces, cuidado ahora con la relación. Cuando uno no ha renovado el entendimiento, entonces vive como los toros, de sol a sombra, y lo puede matar a uno el cambio de clima. Correcto. Entonces, vive por el poder de Dios. Y Pablo entonces le recuerda, pues también nosotros somos débiles en Él. Es decir, nosotros, a pesar de nuestra debilidad, por ser vasos de barro, ya lo aclaró por ahí en el capítulo 4 y 5, tenemos que vivir como resucitados, aún así estemos en este cuerpo, porque aunque estemos en este cuerpo, tenemos una nueva naturaleza. En nosotros ya no habita el Adán caído. Nosotros podemos vivir victoriosos sobre el pecado, que es la raíz, y sobre los pecados, que son los frutos, gracias a la resurrección de Cristo. Aunque somos débiles, lo que Pablo está diciendo, y en eso él se incluye, somos fuertes porque el que vive en nosotros es Cristo, no nosotros cuando éramos antes de conocerlo. ¿Estamos aquí, amigos?
Los hermanos de Corinto no habían tenido la oportunidad de renovar su entendimiento de esa manera, porque recuerde que ellos mismos se habían sometido a la predicación de falsos apóstoles. Por lo tanto, si eran falsos, recuerde que apóstol quiere decir enviado, eran falsos enviados. Nadie los había enviado, ellos mismos se habían enviado. En segundo lugar, hablaban carne porque no habían nacido de nuevo. Y por impresionante que sea la carne que uno hable, y por descrestante que sea la mente al escuchar aquellas cosas, carne es carne. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Entonces, al estar alimentando la carne, jamás alimentaron la vida en el espíritu, porque esos falsos predicadores y falsos apóstoles estaban alimentando en ellos era la naturaleza de la que habían salido, no la nueva a la que habían nacido. Por eso ellos, Pablo les dice: vea, aunque yo soy débil, aunque nosotros somos débiles en él, pero por la resurrección de él no somos débiles marionetas de la carne ni del pecado. Ahora somos poderosas nuevas criaturas en él. Diga conmigo, poderosas. Pero no poderosas como los de la Liga de la Justicia, correcto, sino poderosos porque ahora, por no tener la naturaleza de pecado, sino la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, ahora sí somos libres para elegir si pecamos o no pecamos. Antes, por ser esclavos de la naturaleza de pecado, no nos quedaba sino pecar. Pablo ya lo explicó en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, Pablo no está hablando de un creyente que vive pecando y empatando, pecando y empatando. Pablo en el capítulo 7 lo que está recordando era lo que era él antes de llegar a Cristo Jesús, que uno, aunque no conozca de Dios, en la mente sabe que es lo bueno, pero cuando sale a la calle hace lo malo que no quería. Esa es la situación de la persona que no ha nacido de nuevo. No crea que la persona que no ha nacido de nuevo no sabe de su esclavitud y quisiera salir de ahí. El vicioso quiere dejar ese vicio, pero se hace mejor dicho, me propongo este año en los proyectos de este año, ¿cierto? Y no ha pasado enero y ya cayó otra vez. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le da. A eso es que se refiere. Pero en la nueva naturaleza ya no soy así. Sin embargo, a los hermanos de Corinto les pasaba, y ellos pensaban que la vida en la carne y la vida en el espíritu eran cosas para alternar, porque no habían renovado su mente. Diga conmigo, renovar la mente. Entonces ya no somos débiles marionetas de la carne, sino poderosas nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. En Corinto entonces los pecados se habían vuelto consuetudinarios, costumbre, después del nuevo nacimiento. Sin embargo, Pablo quiere recordarles que no tiene cabida en lo puro lo que antes vivíamos antes de nacer de nuevo. La cosa aquí es muy seria, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, para hablar en la actualidad, los creyentes que se pierden en Navidad. Pues no que se perdieron haciendo un tour por la montaña y se pierden, no. Esos creyentes que se pierden en las parrandas y en las bebetas, que porque la carne los cogió y los apabulló y los engañó. Algo así parecía que ocurría en Corinto. No, nosotros ya no estamos para eso. Esas disculpas son de niños. Es como el niño que la mamá le pregunta, ¿quién se comió la torta? Y le dice, mamá, no sé, y todo por aquí untado, ¿cierto? Mamá, yo no sé. Esa disculpa no se la cree sino él. Entonces Pablo está hablando de que lo impuro no tiene cabida con lo puro, y que lo débil de Adán no tiene nada que ver con lo poderoso recibido de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, si Pablo iba a estar esta tercera vez, estos creyentes que tanto habían sido aleccionados, porque es que es una carta, 2 cartas y 3 visitas, y ellos en las mismas, entonces su conducta sería sancionable por desacatar el nuevo estilo de vida por el nuevo nacimiento. Así de sencillo. Entonces les dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy ¿con quién? ¿Con quién? Con vosotros los fines de semana. 11 meses. Dice, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa compañía de la que está hablando es su compañía resucitada.
es esa relación de la que huimos cuando tenemos algo que ocultar. Siempre el consejo, cuando hagamos algo malo, si queremos llamarlo así, en la naturaleza caída de Adán, uno tiraba la piedra y ¿qué escondía? La mano. En Cristo Jesús no. Es posible que un creyente caiga en las obras de la carne, ¿o no? Entonces la lección acá es, cuando hagas algo que sea una obra de la carne, no corras de Dios, sino corre hacia Dios y refúgiate en Él. Porque ya nuestra naturaleza no es para escondernos, sino para reconocer, primeramente delante de Dios. El asunto acá es que la conducta de los hermanos de Corinto era sancionable, porque si ya habían nacido de nuevo, y Pablo va a tocar aquí en adelante algo muy serio, diga conmigo, muy serio. Amigos, ¿están aquí? Muy bien. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces hace un alto en el camino Pablo y dice, a ver, reflexionemos. Es hora de que ustedes examinen a ustedes mismos si realmente están en ¿qué? En la fe. Pero aquí no es la fe para uno concentrarse hasta conseguir carro. No, ni la fe para cambiar de lavadora en esta época. No, ni la fe para... Estamos hablando de si estamos en la fe de Cristo Jesús. La fe también como manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es un resultado de que el Espíritu Santo habita en mí. Pablo, mira que antes de ir por el testimonio de 2 o 3 testigos a confrontarme, llega y dice, examínense ustedes mismos. O sea, párense en el espejo de la palabra que les estoy enviando y miren a ver si sí están en la fe. Lo que le está diciendo es, revisen a ver si sí nacieron de nuevo, porque es que si no han nacido de nuevo, ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo? Es decir, yo, vida del Espíritu, no le puedo pedir a una persona que no ha nacido de nuevo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin embargo, Pablo, al decirles, revísense a ver si están en la fe, es, usted mismo, hágase un test delante de Dios, a ver si ha nacido de nuevo, porque si usted no ha nacido de nuevo, por mucho que finja, usted no va a poder dar fruto del Espíritu, porque no ha nacido de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense sobre la base de que son cristianos, con una nueva naturaleza, con una vida en el Espíritu. Por lo tanto, nada tienen ustedes que hacer alimentando la carne y viviendo para la carne. Ustedes son libres, les está diciendo Pablo. ¿Por qué se comportan como esclavos? La reacción de Pablo es mentalmente correcta, racionalmente verificable. Si eres libre, ¿por qué insistes en comportarte como esclavo? Ahora, si usted después de examinarse y saber si está en la fe y llega a la conclusión, hombre, si nací de nuevo, ahora lo que tiene que hacer es defínase. Si va a seguir siendo creyente, entonces no tiene que fingirlo porque ya lo es, viva como tal. Pero si le atrae tanto lo de la carne, pues bájese, al fin y al cabo la salida está abierta. ¿Me hago entender, amigos? Pablo es severo porque es que ya ha sido muy paterno tanto tiempo. Lleva 16 capítulos de la primera, una segunda visita y vamos en el capítulo 13 de la segunda. Además, fuera de esa palabra examinar, les dice, probaos a vosotros mismos. Y esto es lindo, uno no necesita que alguien lo examine a uno. Esta no es una relación de dependencia dañina, que marchita las almas quitándole su identidad. No. Aquí Pablo no está abogando por un liderazgo como el que se abogaban estos falsos apóstoles, de que para ir al baño tienen que pedir permiso, de que quieren comprar el perrito chihuahua o un doberman, de que si se bañan o no se bañan. Esos son sectas, ¿correcto? Esas son cosas que te privan de tu libertad y de tu decisión en Cristo. No. Pablo les anima, pruébense a ustedes mismos. Si ustedes fueran maduros realmente y no carnales, tendrían la posibilidad de enmendar delante de Dios y apartarse sin que nadie esté detrás de ustedes. Esa eterna niñez a la que se han condenado los tiene mal.
No necesitan que alguien los examine. Como Cristo vive en ustedes, en otras palabras, Pablo les está diciendo, hombre, por favor, maduren. Eso les está diciendo a los hermanos, maduren. Y les lanza preguntas. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No se han dado cuenta de su nuevo nacimiento? ¿Qué os pasa? Muy decente este señor. Muy decente en la forma de tratar a los creyentes que lo estaban maltratando. Recuerden que Pablo aquí está disipando la cortina ¿de qué? De humo. Ellos habían puesto una cortina de humo para embolatar al apóstol y que no se diera cuenta que no habían madurado. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Y les dice que Jesucristo está en ustedes. Hombre, tengan en cuenta de que el Señor Jesús no es un inquilino, es su habitante. Ustedes ya no se pertenecen, son de Él. Reaccionen. Les dice que Jesucristo está en vosotros. Ah, bueno. Y vuelve y les dice, a menos que estéis reprobados. A menos que no hayan nacido de nuevo. O que naciendo de nuevo se hayan devuelto. Demas es la prueba de eso. Demas anduvo con el apóstol Pablo en sus equipos para arriba y para abajo. Y en todas las cartas, en algunas, Pablo dice, y Demas, fulano, sutano y mengano. Y por allá en otra dice, Demas se ha ido amando más este mundo. O sea, uno se puede devolver. Pablo lo que está diciendo es, no ocupen un espacio que no quieren ocupar, no ocupen un espacio que no deben tener, desocupen para que otros que sí quieren avancen. Eso es muy duro que le digan a uno eso. Pero es que Pablo no llegó ahí de la noche a la mañana. Pablo le está diciendo al iracundo, no hermano, no me diga pues que su espíritu se llama ira y no Espíritu Santo. Sí, es que la ira me gobierna. Perdóname, pero entonces ¿naciste o no naciste? No, yo sí nací. Y entonces, pero sigo siendo iracundo. Fíjate a ver qué estás alimentando. Si estás alimentando la carne, de la carne segarás corrupción. Si alimentas el espíritu, del espíritu segarás para vida eterna. Es muy claro. Entonces dice, a menos que estéis reprobados. Pero Pablo dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Él sigue y les dice, no piensen que estamos en algún momento aceptando vuestras acusaciones. Me han dicho ladrón y no lo soy. Le han dicho ladrones a los que he enviado y no lo son. Me han dicho predicador de falsas doctrinas y no lo soy. Me han dicho de que he abusado de ustedes financieramente y no lo he hecho. Está más que comprobado. Ustedes verán si quieren ser desaprobados delante de Dios, pero a nosotros no nos acusen de estar reprobados, porque si fuéramos reprobados estaríamos con ustedes en sus obras de la carne, acolitándoselas y echando para adelante con tal de que ustedes nos alimenten. En cuanto a nosotros, lo que Pablo está diciendo, disculpen, ¿están aquí, amigos? En cuanto a nosotros, vivimos en Cristo, por lo tanto, todo lo miramos y lo juzgamos desde esa posición. Pablo ya dijo en Efesios, con Cristo estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Diga conmigo, lugares celestiales. Recuérdeme, ¿dónde está el Señor Jesús en este momento? ¿Dónde? En el trono. ¿Dónde queda el trono? ¿En cuál? En el tercer cielo. Y dice Pablo que con Él estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Yo sé que no falta el que en Corinto levantara la mano y dijera, pero yo estoy aquí todavía, míreme, yo no estoy todavía en el tercer cielo. ¿Cierto? Eso se llama falta de renovación de entendimiento. Porque el que ha renovado el entendimiento ya no está sujeto, aunque vive en el tiempo y en el espacio, no está sujeto en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, si Jesús dice que Él está sentado en el tercer cielo y el Espíritu Santo dice en Efesios que nosotros los creyentes estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, aunque estemos aquí, estamos allá. Mejor dicho, estamos allá aunque estemos aquí. ¿Y por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que está diciendo es, ustedes ya nacieron de nuevo, sin importar en qué parte del tiempo del espacio estén, ustedes allá donde estén van a ser
personas nacidas de nuevo, hijas o hijos de Dios. Ustedes no tienen que esperar a llegar acá físicamente para poder comportarse con la nueva naturaleza que ya tienen. ¿Aló? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo recuerda que los que hemos nacido de nuevo vivimos en Cristo, por lo tanto todo lo miramos desde la posición de Cristo y la juzgamos desde la posición de Cristo, del Cristo resucitado. No hay lugar para las dualidades. Algunos hermanos en Corinto se creen como aquellos carros que tienen aire dual, por aquí calorcito y por aquí frío. No. El Señor Jesús ya dijo: es mejor ser frío o caliente, porque a los tibios me producen unas náuseas. Usted lee atentamente Apocalipsis y en el último capítulo, versículo 13, Juan termina más o menos con esta sentencia y dice: el que sea impuro, siga en su impureza, y el que sea santo, santifíquese más. Lo que está diciendo es: los que son de la carne sin nacer de nuevo, sigan por ahí, pero los que ya nacieron, avancen. ¿Me hago entender, amigos? Pero ¿cómo así estos hermanos de Corinto? ¡Años! Escuche prédicas, sermones, haga cursos, cursillos, todo lo que usted se imagine, y lo mismo, el mismo mugre de la carne pegaba a ellos. Pablo entonces llega al punto en que dice: hombre, puede que el asunto es que no han nacido de nuevo. Pero también Pablo nos recuerda que a punta de cantaleta nadie mejora. Usted puede tomar una persona que esté en los caminos de la carne y échele cantaleta, y eso como que la clava más allá en el fango. ¿Le ha pasado? No. Si usted al borracho le dice: ¡borracho! Dice, ¿sí o no? Entonces Pablo recuerda que hay un arma poderosa que por lo general el carnal no usa, y es esta: la oración. El carnal pelea, el carnal arma chismes, el carnal embolata, el carnal sale corriendo, el carnal se defiende, el carnal no ora. Pablo dice: y oramos a Dios. Diga conmigo: oramos. Y oramos a Dios el Padre, que ninguna cosa mala hagáis. Pablo les dice: mi petición, juntamente con el equipo, cuando oramos por ustedes, es por vuestro progreso en Él, no para que retrocedan. La oración cumple una situación extraordinaria. Usted puede orar por sus hijos, pero ore con entendimiento renovado. O puede orar por la persona que ama, inclusive por las que odia, y lo odian, y verá cómo la cosa empieza a cambiar. Por lo menos si ellos no cambian, cambia usted. Y el ánimo de Pablo siempre es que la gente progrese. Esta oración acá es muy importante, la que Pablo está haciendo. En Efesios capítulo 1, Pablo oraba para que hubiese revelación y entendimiento en los hermanos de Éfeso, o sea, que conocieran a Cristo, en el capítulo 1. En el capítulo 3, ora para que fueran fortalecidos en el hombre interior, para que habitaran ellos Cristo, o sea, para que ya lo que habían recibido de naturaleza de Cristo avanzara. Y aquí en este capítulo está hablando, es para que los hermanos progresen y se den cuenta que pues ya no pueden volver a nacer de nuevo porque ya habían nacido. Lo único que les queda es prosperar o devolverse. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, porque Pablo se sabía aprobado delante de Dios, sino para que ustedes sean una prueba de nuestro ministerio real y nuestro ministerio efectivo. Nosotros queremos lo mejor para ustedes, no queremos lo peor. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. En pocas palabras, pecadores, apártense de sus conductas pecaminosas. Estar pecando no es tu lugar. Mírale al lado y dígale: ay, ay, ay. Y avanza como en un galimatías diciendo: aunque nosotros seamos como reprobados. Recuerden que los de Corinto estaban juzgando a Pablo y a su equipo como si no fueran cristianos ellos. Ellos no se están gozando con los corintios carnales vendidos a las obras de la carne, y no le están pidiendo a Dios que sean castigados. Ojo con estas oraciones sicariales. Sí, hay personas, sicarios de la oración,
Señor, consúmelos con tu fuego y con tu ira, acábalos. No sabemos de qué espíritu somos. Correcto. Es que me gusta mucho ese pasaje. Ahí vienen Juan y Jacobo, vienen donde el Señor Jesús con la mamá. Y le dicen, Señor, uno a la izquierda, otro a la derecha. Pero antes, hagamos descender fuego del cielo. Y Él les dice, ustedes no saben de qué espíritu qué son. ¿Ve? Ustedes nacieron de nuevo ya, ¿no se han dado cuenta? Y a partir de eso el Señor Jesús los llamó hijos del ¿qué? Del trueno. O sea que a la mamá, ¿cómo le dijo? Doña Truena. Ustedes siguen siendo hijos de la naturaleza de su madre. Tienen que nacer de nuevo, o por lo menos comportarse como son. Aunque nosotros seamos como reprobados, Pablo les está recordando que él ora como ora una persona madura. Señor, que los hermanos de Corinto prosperen en la vida del Espíritu. No los castigue, Señor. Mejor que ellos se vean como realmente están y se arrepientan y avancen. Prefiero no ir a exhibirlos mediante el testimonio de 2 o 3, porque tú tienes poder, Padre, para desde antes llevarlos a la convicción de que se aparten y no llegar yo allá a sancionar. Es que esa condición en la que ellos están es para arrepentimiento y para cambio. Pablo nos muestra lo que el Señor Jesús en un evangelio contó, que iba esta persona a cavar nuevamente alrededor de la matita y la iba a abonar, y que si no daba fruto, pues dentro de un año sí la cortara, pero que por lo menos le diera un año más. Que cambien para agradar a Cristo, porque ya llevan mucho tiempo agradándose a ellos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno está en la carne, uno se está agradando a uno mismo. Tremendo. Y Pablo entiende eso. Después de haber nacido de nuevo, diga conmigo, después. Bueno, como el próximo servicio está muy lejos, no va a ir largo. Una vez uno nace de nuevo, de ahí en adelante solo le queda estar por la verdad, porque contra la verdad uno no puede nada. Entonces, todo aquello que vaya en contra de la verdad no es nuestra esfera de acción. El asunto es que aparentemente la carne, cuando ejecutamos sus obras, como que nos beneficia, pero es terrible, porque lo que estamos bebiendo es veneno que nos mata y nos aparta de Dios. Cuando estamos en la carne, por lo general estamos ganando la aceptación de aquellos que en la carne están, pero estamos ganándonos la desaprobación de Dios. Qué mala pelea. O sea, como si pudiéramos darle a Dios la vuelta, y es imposible. Entonces Pablo les dice, yo oro para que ustedes les llegue la luz, no para que los coja la luz. Esa es la cosa. Por lo cual, dice Pablo, nos gozamos que seamos nosotros débiles. Nos alegramos de no tener que disciplinarlos y escudriñarlos cuando vayamos. Mi anhelo es que esta carta realmente llegue y rinda frutos entre ustedes, para que ustedes estén fuertes. Y para uno estar fuerte debe estar en Dios. Uno fuera de Dios es la persona más débil del planeta y sus alrededores. Te acaba. Cualquier soplo te tumba. Y oramos, diga conmigo, oramos por vuestra perfección. Queremos que sean maduros en Cristo, como miembros del cuerpo y como cuerpo, a nivel individual y a nivel colectivo. Que asuman la responsabilidad que implica ser hijos e hijas de Dios. Es que así como en lo natural hay hijos mal criados, el hijo es hijo y la hija es hija en un hogar, pero hay un momento en que empieza a ser responsable y a hacerse cargo de lo que por ellos se ha hecho. Aquí en Corinto también pasaba algo a nivel espiritual. Ellos insistían en ser solo hijos, listo, pero también tienes unas responsabilidades por ser mi hijo. Es lo que está diciendo Pablo de parte de Dios. Y por eso les escribía estando ausente. Esa es la motivación de escribir esta carta, porque no quiero ir allá a hacer todo esto. Por favor, corrijan, para no tener que usar de severidad cuando esté presente entre ustedes. Yo soy estricto en las cartas, entiéndanme por favor. ¿Para qué voy a ser severo estando entre ustedes
si ustedes corrigiendo podemos reunirnos es para prosperar más en el Evangelio y no para ir a dar pelas y correcciones. Eso es a lo que Pablo les está invitando, para no usar de severidad cuando esté presente. Y dice algo tremendo: conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para edificación. La autoridad siempre está puesta para edificar, no para alcahuetear. Eso es edificar. Edificar, pues nosotros estamos en un asunto de construcción. Y a veces hay cosas que hay que inclusive dinamitar para que las bases bajen a la profundidad suficiente para poder sostener la edificación. La severidad entonces también se usa para eso, pero recuerden que la autoridad siempre es para edificar. La autoridad no está para destruir. Pablo les quiere mostrar que además la autoridad falsa de aquellos falsos apóstoles los estaba acabando. Entonces la autoridad que el Señor da es para edificación, para dar buenas palabras. La autoridad no debe hablar sobre las personas ponderando sus errores, sino mostrándoles el lugar a donde deben llegar después de salir de ellos. Las palabras que un padre creyente, una madre creyente debe decir sobre sus hijos llevan mucha responsabilidad. El Señor Jesús dijo que de toda palabra necia que salga de nuestra boca daremos ¿qué? Cuenta. Pero ojo ahí, no es del señor borracho que está por allá sin haber nacido de nuevo, vulgar en la esquina. Está hablando de los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo se nos exige cuentas sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos, así sea en secreto, quizá en charla. Entonces, las palabras que los creyentes lanzan sobre las palabras necias, tendrán que rendir cuenta. Mira al del lado, dígale, ay, 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 conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Soy un constructor, no un destructor. No soy Bob, el destructor. Soy Pablo, el constructor. A eso se refiere. Así que elijan con qué rostro me quieren ver. Si me quieren ver en la ternura de Cristo o en su severidad. Pero en aras de lo constructor que soy, de cosas del cielo, no puedo dejar las cosas así. Por lo demás, hermanos, diga conmigo, hermanos, no los dejó de llamar hermanos. Hermanos, 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 hermanos. Les invita a que de tantas conductas que andaban en la carne, ¿por qué no ensayaban, por ejemplo, a tener gozo, que es una manifestación del fruto de quién? Por eso dice, tened gozo, esta debe ser vuestra alegría, que entre más os santifiquéis en vuestras vidas, más alegría vais a tener. Saquen y quiten el tapón y verán lo que les espera. Tengan gozo, perfecciónense. Perfeccionarse es crecer en el Señor, no estancarme. 5:48 de Mateo dice el Señor Jesús: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Le está hablando a nacidos de nuevo, no a criaturas. Perfeccionaos. También les dice, consolaos. Ese consolaos es corrigiéndonos con ágape, porque, claro, el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 dice que ninguna corrección al momento de recibirla es causa de gozo. Uno de todas formas se siente aporreado, pero hay una venda, hay un aceite, un bálsamo con el cual tener esa consolación, y es el ágape del cual viene hablando. Recuerden que les dijo, les estoy escribiendo a los que están en estas conductas y a los demás, porque es que caer en la actitud del fariseo hipócrita es más fácil caer ahí que en la carnalidad completa, porque el que no ha caído es si este supiera quién es esta, no se dejaría ni tocar. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces la invitación es: sed de un mismo sentir. Es no se gocen en que el hermano caiga y caerle encima para que se pierda. Esa no es la misiva ni es la carta. El asunto es que sean de un mismo sentir para levantarlo y para corregirlo, para que puedan llegar a una vida en paz. Diga conmigo, en paz. Pero la paz de la que está hablando acá es la armonía con Dios. Paz para con Dios traerá paz a mi vida y traerá paz con los demás. Esa es la dirección. Dar armonía por tener comunión como cuerpo de Cristo. Y desde luego la paz con el Padre traerá paz en todas las otras áreas del Espíritu.
Porque estar en paz con Dios y estar en paz con los que son nacidos de nuevo y con los demás, a veces implicará guerras, y esa guerra constante en la lucha contra el pecado, que quiere no poseerte, sino apabullarte y no dejarte pelechar como buen terreno en manos de Dios. ¿Vivid en qué? ¿En qué? En paz. Vivid en paz. ¿Por qué? Dice. ¿Y el Dios de qué? No se nos debe olvidar eso. En Cristo Jesús, en el nuevo pacto, el Dios que tenemos es de paz, no de guerra. ¿Y además de qué? De amor. El ágape vuelve a funcionar. Y de amor. Ese Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Con vosotros. Porque Dios patrocina todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Esa paz y amor recibidos de Dios es la que nos capacita para tener paz y amor entre nosotros. Y empieza a rematar la carta diciendo: saludaos unos a otros, ¿con qué? Con ósculo santo. Esto es beso. Está hablando de un beso tierno en la mejilla. El ósculo santo era desconocidísimo entre los de Corinto. ¿Sí? En Corinto, entre los hermanos de Corinto, los hermanos apasionados todavía por las cosas de la carne y las concupiscencias, le daban un beso a las hermanas en la mejilla y era casi que una fornicación. Correcto. Cuando él habla de ósculo santo es apartados para las cosas de Dios. Es más, por ahí estuve leyendo que en aquel tiempo las hermanas se sentaban a un lado y los hermanos a otro lado, porque en Corinto la cosa era tremenda. Corinto no se podía apagar la luz en la alabanza, era terrible. Y aún estando hombres y mujeres a un lado, la cosa todavía era peligrosa, porque recuerden que algunos hermanos en Corinto todavía tenían situaciones de dudas acerca de su identidad sexual. Entonces, cuando él les habla de ósculo santo, está hablando de el beso, mejor dicho, si no es así, no se lo den, es lo que está diciendo. Entonces Pablo les dice que cuando el Dios de paz y el Dios de amor habita en uno, ahora sí podemos besarnos santamente, pues solo en pureza nos debemos relacionar los unos con los otros, porque estamos en manos de un Dios puro. Diga conmigo, puro. Y le dice a ellos, a los de Corinto: ojo pues, un niño piensa que solo existe él. La congregación en Corinto, acostumbrada a su eterna niñez, pensaba que eran los únicos. Y él, como les están viendo en una carta, les dice: todos los santos os saludan. Es decir, los de Macedonia, donde estoy, también les mandan a decir que hay, que están orando por ustedes, que salgan de esa situación. Y se despide con tres cosas que yo he llamado Graco. Diga conmigo, Graco. Fuerte, Graco. Para los hermanos de Corinto esto debe haber sido toda una novedad, porque como andaban militando en la carne, para algunas personas hoy en día también debe ser una novedad. Si usted detalladamente lee nuevamente las dos cartas, se va a dar cuenta que ninguna de las oraciones de Pablo, en ninguna de las cartas de él es, por ejemplo, en un diciembre como esto, se estaría diciendo: Señor, y por favor que los hermanos salgan de sus deudas, cámbiale la nevera a los hermanos, el carro, las llantas, es un jueguito de llantas nuevas, Señor, que andan en los rines. Nunca Pablo oró por añadiduras, no porque no las necesitaran, sino porque mientras uno se ocupa del reino de Dios y su justicia, sobre esas cosas viene la provisión de Dios. Entonces les da algo exótico en la despedida: la gracia del Señor Jesús. Dice: ojo, por andar en todas esas cosas han descuidado la gracia del Señor Jesucristo. El Dios Hijo es la expresión de gracia de parte del Padre, en la cual tienen todo lo que necesitan tener para reconciliarse con Él, con ustedes y con los demás para la eternidad. La gracia no la venden en las esquinas.
Gracia entonces es lo que en Cristo Jesús la Trinidad ha manifestado. ¿Están conmigo, mis hermanos? Y les cuña y les dice, y el amor de Dios, diga conmigo, el amor de Dios, se está refiriendo al amor del Padre, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Les mando gracia y les mando ágape. Una persona que solo esté en esto buscando cosas, como estaban buscando aquellos falsos apóstoles y aquellos falsos creyentes que ya se la estaban creyendo, uno dice, pero a ver, yo ¿dónde, cómo compro yo con gracia? ¿Dónde consigno el ágape? Tiene una mente entenebrecida, todavía no ha renovado. Y le remata diciéndoles, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Cuando está hablando de la comunión del Espíritu Santo, mira que en un solo versículo me coloca la Trinidad completa. O sea, Dios Padre me da su amor, Dios Hijo me da su gracia y el Dios Espíritu Santo me da su comunión. ¿Qué es la comunión? Es la capacidad de desempacar los dones del Espíritu, que son muchos, entre ellos el fruto, para que tengamos según la Trinidad. Usted y yo, para vivir en esta tierra mientras nos vamos o Él viene, solo necesitamos gracia, amor y comunión en el Espíritu Santo los unos con los otros. De lo otro, de los chitos, las papitas, las galletas y los mantecados, se ocupa el reino para aquellos que realmente estén buscando el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo, graco. Significa gracia, amor y comunión en los dones del Espíritu Santo. La Trinidad, lo que está diciendo Pablo, está a vuestro favor. Si ustedes con esas tres personas se descalifican a sí mismos o se reprueban a sí mismos, o es que no entienden o es que no han nacido de nuevo, pero con más plastilina no se los puedo explicar. Así vaya, los regañe y los ponga en disciplina, no van a prosperar. A eso se refiere. Vamos a estar en pie. La Trinidad. La Trinidad. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, comernos estas dos cartas para después pensarlas. Cuando el Salmo 1 dice, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley ¿qué? Medita de día y de noche. La palabra meditar ahí es rumiar. Diga conmigo, rumiar. ¿Qué es eso, pastor? Es fácil. Es mejor que vaya y vigile una vaca un día, ¿correcto? En el día la res se la pasa comiendo, sí, por ahí como a las 4 de la tarde todavía está comiendo. La doctora, en fin, a la persona que vaya y mire esa vaquita, después esa vaquita llega y se echa y empieza como comiendo chicles, ¿sí o no? Horas. Pero es que está remascando lo que lo que se comió. ¿Yo cómo puedo rumiar si no he comido? Tenemos mentes desocupadas por falta de renovación, porque hay que comer Biblia para después sacar un tiempo para rumiar lo que me comí de la Biblia. Pero ¿cómo puedo meditar en la palabra si no tengo palabra en mi mente? Si lo que tengo es obras de la carne, así haya nacido de nuevo, no. Le cuento pues, ese milagro está como difícil. Entonces, el ánimo nuestro es que como este no es el mundo donde vamos a vivir, eso se lo garantizo pues. Todo eso por lo que ahora le estemos dedicando tiempo, que no sea reino, se queda aquí. No te llevas nada. Después no diga que no se lo dijimos. Harta lidia y hartas lágrimas y sangre nos costó descubrirlo. Pero es tiempo de hacerse propósitos. Llevamos mucho rato ya diciendo, hermano, hermana, léase 9 capitulitos diarios. Es que yo no soy vago como usted, pastor, yo trabajo. Oiga, ¿esto es que pues?
Entonces levante más temprano o renuncie al trabajo. ¿Para qué va a llegar bien trabajado allá y perdiendo la vida eterna? Si esa es su disculpa, pues. Pero si te lees 9 capitulitos diarios, te habrás leído el Nuevo Testamento una vez al mes. Una vez al mes. Tendrás mucho que meditar. Practique lectura bíblica por Hipnopedia. ¡Pum! Póngase los audífonos, acuéstese a dormir y échele ahí. Vienen audibles. Por lo menos ayudémosle en el milagro al Señor. ¿Sí me hago entender? Y entonces tendremos 12 veces leído el Nuevo Testamento en un año. Hombre, eso cambia. Y mucho. Y mucho. Pastor, 9 es mucho. 5 pues, si se lo lee en 2 meses. 5 es mucho, pastor. Léaselo pues 2. Se lo lee casi en 3 y 4 meses. Pero por favor, no podemos rumiar si no hemos comido. Es imposible. Imposible. Pastor, me da pereza todo eso. Listo, vea, métase a YouTube. Todo esto que hemos hablado está en YouTube. Póngalo pues, leído y más remascado para dónde. Y cosas empiezan a ocurrir y empiezan a cambiar. Eso es lo que el apóstol quiere. En esta carta nos ha enseñado que una mente, así haya nacido de nuevo, no renovada, seguirá condenada a las obras de la carne. Y entonces encuentro la respuesta: pastor, ¿yo por qué todavía peco? Si ya nací de nuevo. Por falta de comidita y de rumiar. De lo que llenes tu mente, estará lleno tu corazón, y de lo que hay en tu corazón hablará y obrará en tu vida exterior. Di conmigo: Señor, gracias por tu santa palabra. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Permíteme, Señor, ser adicto a tu palabra y a su lectura para poder meditar en ella. Y entonces seré una persona prudente, alejada del mal y viviendo para ti mientras esté aquí en la tierra. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.